¿Cómo sería la palabra de Dios? ¿Lo tenés ya allá? Sí. Vamos a ir esta mañana, porque habíamos quedado, ¿se acuerda que el domingo pasado miramos y habíamos compartido si estamos en luz o estamos en tinieblas? Y voy a hacer una especie de introducción de qué se trata esta carta de Primera de San Juan. Si usted quiere buscarla, mientras voy leyendo, y voy a leer acá en la TLA, dice: esta carta habla de la palabra de vida, la cual ya existía desde antes de que Dios creara el mundo. La escribimos para contarles lo que hemos visto y oído acerca de ella, para que juntos podamos alegrarnos completamente. Así ustedes se mantendrán unidos a nosotros, como nosotros nos mantenemos unidos a Dios el Padre y a su Hijo Jesucristo. La palabra de vida es Jesucristo, que es quien da la vida verdadera, la vida eterna. Jesucristo estaba con Dios el Padre, pero vino a nosotros y nosotros, sus discípulos, lo vimos con nuestros propios ojos. Escuchen, lo escuchamos hablar y hasta pudimos tocarlo. Acá el apóstol Juan nos está diciendo que ellos habían escuchado lo que Jesús le hablaba a la gente y lo que Jesús le hablaba a ellos. Y es interesante para ti, para mí, muchas veces vienen y nos cuentan cosas o nos dicen cosas sin haber estado en el lugar. Pero si viene alguien que fue testigo directo de lo que Jesús decía, ¿tú qué harías? Tú le vas a creer. Dice, yo estuve ahí, yo escuché lo que decían. Porque a veces hablamos cosas infundadas, pero cuando hay personas que dicen, no, yo escuché lo que dijeron. ¿Y cómo escuchaste? Yo estaba ahí. Bueno, el apóstol Juan nos dice lo que él escuchó cuando Jesús le hablaba a ellos y le hablaba a la gente. Y era un testigo directo de lo que Cristo le estaba comunicando a la gente. Y ellos dicen, y Juan dice, y lo dice Pablo también, lo dice Pedro también. Dice, nosotros hablamos lo que oímos, nosotros hablamos lo que vimos. Y dice, y aún lo pudimos tocar, porque muchos decían que Jesús era un hombre común y normal, y que él, no era el ungido del Señor, el Cristo, que el Cristo había venido y antes de llegar a la cruz lo había abandonado. Pero él dice, lo tocamos, y Juan está hablando, lo tocamos aún después de la resurrección. ¿Por qué? Porque cuando entró ahí con ellos, que ellos tenían mucho temor, ¿se acuerdan? Ahí en el libro de los Hechos, y el hermano Tomás había dicho que si no lo toco no voy a creer. Y Jesús se le apareció. Y lo primero que le dijo a Tomás, mete tus manos, porque dice, si yo no meto las manos en sus llagas no voy a creer. Estaba empecinado Tomás. ¿Y cuántas veces nos pasa la de Tomás? Pero él le dijo, mete tu mano aquí, toca. Y le dice, Señor, tú eres el Cristo. Y Jesús le dijo a Tomás, porque me viste, creíste, Tomás. Bienaventurados son aquellos que creyeron sin ver. Y los discípulos fueron aquellos que vieron, escucharon lo que Jesús decía. Y esta mañana yo quiero que vayamos a las Escrituras, ahí en 1 Juan, capítulo 2, 3 al 6, y vamos a ver esta mañana que el apóstol Juan es un hombre que no es ambiguo. Quiere decir que él no tiene grises. Muchas veces nosotros caminamos en la vida en gris, pero Juan es un hombre que es muy claro, y si uno estudia estas cartas, las cuales vinieron para la enseñanza y para traer claridad de aquellos que Jesús había hablado y que ellos habían escuchado.
Entonces Juan nos va a dar esta mañana las marcas de aquellos que tienen comunión con Dios, o aquellos que andan en luz, o con aquellos que no andan en luz. Pero lo deja bien claro el apóstol San Juan acá, y vamos a ver cuáles son estas marcas. Primero de Juan 2, 3, 6. Dice, en esto sabemos que nosotros le conocemos si guardamos sus mandamientos. El que dice, usted no se olvide que nosotros estamos mucho más pronto para decir, pero muy lento para hacer. Nos gusta decir. Pero Juan dice acá, el que dice, yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es un mentiroso y la verdad no está en él. Mire, él no anduvo con pequeñas. Se lo dijo claramente. Si alguien dice que yo conozco al Señor, que yo tengo comunión con el Señor, pero no guarda su mandamiento, ¿qué le dice el apóstol Juan? Que es un mentiroso. Y dice el versículo 5, pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Por esto sabemos que estamos en Él. El que dice que permanece en Él debe andar como Él anduvo. ¿Cuántos de nosotros podemos decir, bueno, yo estoy permaneciendo en Dios? Usted escucha a la gente, toda la gente tiene a Dios. Usted ve gente que va a las iglesias y dice, Dios está conmigo. Toman decisiones y dice, Dios me dijo que va a venir conmigo. Pero sabe, hermano, si uno guarda los mandamientos, uno puede decir todo lo que quiera. Uno puede hacer todo lo que quiera. Pero le puedo asegurar, como dice Juan, Dios no está con él. Y esto es importante para ti. Porque Juan lo deja bien claro. Lo primero que él dice, el que guarda sus mandamientos. Ahora, la pregunta para nosotros, ¿qué es los mandamientos? Y los mandamientos es obedecer las enseñanzas que el Señor Jesucristo dejó ahí en el Nuevo Testamento. Que cuando miramos el Nuevo Testamento, todo en el Antiguo Testamento ya estaba ahí. Y acá vemos que él dice que no solo nosotros debemos obedecer lo que está escrito, sino que también debemos obedecer aquello que tú y yo sabemos que al Señor le agradaría o que a Él le agrada. Entonces vemos que el apóstol Juan, como el mismo Señor, Él mira la totalidad de la persona. Nosotros somos de mirar la fachada, vemos la fachada de afuera, pero Dios mira el corazón. Y eso lo dijo, se lo dijo Samuel a Saúl, que Dios mira el corazón. Y vemos acá que si alguien dice que conoce a Dios, o alguien dice que tiene comunión con Dios, y no guarda sus mandamientos, entonces, dice, es evidente que no está diciendo la verdad. Ahora, nosotros siempre decimos, no hay que juzgar. No, usted no juzgue. Porque Jesús dijo, yo no juzgo a nadie. Él dijo, lo que los va a juzgar es la palabra. Es mi palabra. Entonces, si nosotros miramos conforme a las Escrituras, podemos darnos cuenta si verdaderamente nosotros andamos en luz, si nosotros verdaderamente andamos en comunión con Dios, o al contrario, andamos en oscuridad, andamos en tiniebla y no sabemos dónde vamos. Y acá vemos que Él mira la totalidad de la persona. Y versículo 5 dice, si nosotros guardamos su palabra, dice, entonces el amor de Dios se ha perfeccionado en nosotros. Usted ve gente que anda de cualquier manera, pero Dios siempre está con ellos. Usted no va a tener ningún problema. Y usted va a escuchar y dice, el Señor me dijo. ¿Qué te dijo? Ah, el Señor me dijo esto. Pero mire por los resultados, mire por los hechos, si verdaderamente Dios le dijo. Porque Dios no se contradice.
Dios no contradice su palabra. Y Juan acá nos dice, o andamos en luz o andamos en tinieblas. ¿Y cómo saber que uno anda en luz? Porque guarda sus mandamientos. Y Jesús dijo que los mandamientos de él no eran gravosos. Y Juan nos dice otra cosita más. El que guarda su palabra, entonces el amor de Dios se ha perfeccionado en nosotros. El amor de Dios, que dice acá el apóstol San Juan, no se está refiriendo a nuestro amor hacia Dios. Él se está refiriendo al amor de Dios hacia nosotros. Nosotros, cuando contemplamos y pensamos y meditamos en el gran amor que Dios ha tenido con nosotros, esto indudablemente nos va a llevar a guardar su palabra. Si nosotros no pensamos en ese amor que Dios ha tenido con nosotros, muy poco vamos a guardar su palabra. No vamos a guardar lo que nos dice. Pero mire lo que dice el apóstol Pablo, que le escribió a los Corintios, ahí en la segunda carta de Corintios, capítulo 5, versículo 11 al 19. Y el apóstol Pablo, porque los apóstoles predicaban lo mismo. Ellos decían lo que Dios decía, porque ellos hablaban y escribían inspirados por el Espíritu Santo. La palabra acá en 2 Corintios 5, 11 y 19 dice, conociendo pues el temor del Señor, persuadimos a los hombres, pero a Dios les manifiesto lo que somos y espero que también lo sea a vuestras conciencias. La palabra conociendo acá significa entender, advertir, saber, echar de ver, es conocer ese temor de Dios. Si uno no conoce ese temor de Dios, es muy difícil que uno obedezca, ¿no? Y Pablo dice, conociendo el temor de Dios, y también le dice a ellos, espero que también lo sea a vuestras conciencias. Eso significa que uno se juzgue a uno mismo. Porque si tu conciencia te acusa, en el mismo Juan, que lo veremos otro día, dice que si tu conciencia te acusa, mayor es Dios que tu corazón. Quiere decir que si uno tiene la conciencia limpia, la conciencia no te acusa, entonces Juan dice, confianza tenemos para con Dios. Vemos que acá el apóstol Pablo dice, no nos recomendamos pues otra vez a vosotros, sino que os damos ocasión de gloriaros por nosotros, para que tenga que responder a los que se glorían en las apariencias y no en el corazón. Usted sabe que hoy hay muchos que se glorían en las apariencias, pero no en el corazón. Porque si estamos locos, dice Pablo, es para Dios, y si somos cuerdos es para vosotros. Y acá Pablo dice algo muy interesante para cada uno de nosotros. Porque el amor de Cristo nos constriñe. Y esa palabra constreñir significa porque el amor de Cristo nos controla. Eso significa constreñir, que está en la Biblia, en la Reina Valera, constriñe, nos controla, pensando esto. Que si uno murió por todos, luego todos murieron y por todos murió, y escúcheme bien, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. De manera que nosotros de aquí en adelante a nadie conocemos según la carne. Y aun si a Cristo conocimos según la carne, ya no lo conocemos así. Y versículo 17, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Y esto proviene de Dios, que nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación.
que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándole en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Este es el amor de Dios. Usted se ha puesto a pensar que Él no le estuvo tomando a usted en cuenta sus pecados. Porque todos nuestros pecados Él lo cargó sobre la persona de su Hijo Jesucristo. Para podernos reconciliar. No es que nosotros nos reconciliamos. Somos nosotros los que nos reconciliamos. No, Dios se reconcilia con nosotros. Porque nosotros estábamos en enemistad con Él. Y Jesucristo en la cruz del Calvario hizo posible esa reconciliación con el Padre. Pero le costó a Cristo toda su vida y tuvo que morir en una cruz para que pagar el precio a la justicia de Dios. Entonces, cuando usted piensa en lo que Cristo ha hecho por usted, le pregunto, ¿no lo va a llevar a guardar su palabra? ¿Lo va a tomar como algo así nomás? ¿Va a ser algo sin importancia? Piense un momento. Y Pablo dice que para nosotros las cosas viejas han pasado. Dios ha hecho todo nuevo. ¿Por qué? Porque nos ha dado una nueva naturaleza. Hemos sido engendrados por el Espíritu Santo. La semilla de la palabra de Dios ha penetrado en nuestro corazón y nos ha dado una vida nueva. Una vida que dice acá el apóstol Pablo, para que no vivamos para nosotros, sino que vivamos para aquel. Significa que vivamos para Cristo. Y había algunos en ese tiempo que decían, bueno, nosotros teníamos de vecino a Jesús. Y Pablo dice, a mí no me importa. Si ustedes lo tenían de vecino, sí, nosotros charlábamos por el patio atrás. Sí, a mí no me importa lo que hagan ustedes. A mí lo que me importa es saber si ustedes guardan los mandamientos o no guardan los mandamientos. Porque ustedes pueden decir, sí, nosotros, como muchos decían, nosotros estuvimos, lo vimos, estábamos ahí. Fíjate, mire, usted puede ir a la iglesia y decir, nosotros vimos el avivamiento, pero si usted no tuvo el avivamiento, usted no ha tenido nada. ¿Me entiende lo que le quiero decir? Entonces, Pablo dice, no conocemos a nadie en la carne. Y dice, y si aún a Cristo. Es fuerte, ¿no? Pero lo está diciendo para desterrar el tema de lo que es la carne. Aquello que dice, no, yo soy amigo. Mire, uno puede ser amigo de él, pero no tiene nada que ver con ese amigo. Juan nos dice acá, versículo 6, que el que dice que permanece en él debe andar como él anduvo. Y acá, andar significa caminar. Permanecer significa estar firmes en esa fe y en esa confianza en él. Nuestra meta, la meta de cada uno de nosotros, si verdaderamente somos cristianos, nuestra meta debería y debe ser lo que está escrito ahí en los evangelios, lo que está escrito en la palabra de Dios, porque esa es la guía que nosotros tenemos. No el que dicen, no el que dirán, no, es lo que dice la palabra de Dios. Por tanto, una vida que tú y yo tenemos, una vida para vivir conforme a la voluntad de Dios. Y esa vida, le digo y se lo dejo clarito esta mañana, no se puede vivir sin la ayuda y el poder del Espíritu Santo. No se puede. ¿Por qué? Porque sin el poder del Espíritu Santo, nosotros no podemos hacer las cosas. Para eso Jesús dijo, yo me voy y es necesario que me vaya, pero les voy a enviar al Espíritu Santo. Dice, para que esté con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo. Y Él es el que nos ayuda. ¿Y cuándo recibimos el Espíritu Santo? Cuando creemos en Jesús. Cuando creemos que Jesucristo es el Hijo de Dios, Él viene a morar a nuestro corazón. Y el Espíritu Santo, a partir de ese momento, Él nos controla, Él quiere controlarnos. Por primera vez, nosotros cuando viene el Espíritu Santo a tu vida y a mi vida, conocemos lo que es el amor. Las cosas cambian. No puede, una persona que ha recibido a Cristo
y ha venido el Espíritu Santo a su vida, no puede ser la misma persona. No puede. Es imposible. Es imposible. Por eso Pablo dice, es nueva creación, es nueva criatura. Las cosas viejas pasaron para esa persona y Dios hace cosas nuevas. Debemos dejar, hermano y amigo, que ese amor de Dios que fue derramado por el Espíritu Santo controle nuestra vida, controle nuestros pensamientos, controle nuestros deseos, porque sin ese amor no soy nada. Si yo estoy controlado mentalmente y mis deseos son totalmente mundanos, hay una clara evidencia que algo está mal. Y Juan nos explica este asunto. Porque a veces nosotros no sabemos cómo poner en palabra. Y Juan nos dice que acá la otra marca de los verdaderos cristianos o creyentes en Cristo es el amor por los hermanos. No, porque yo puedo decir, yo amo a Dios, pero odio a mi hermano. Estoy enemistado con mi hermano. Y mire lo que dice Juan, ahí en 1 Juan 2, 7 al 11. Hermanos, Juan nos llama hermanos. No os escribo mandamiento nuevo, sino el mandamiento antiguo, que habéis tenido desde el principio. Este mandamiento antiguo es la palabra que habéis oído desde el principio. Sin embargo, os escribo un mandamiento nuevo, que es verdadero en él y en vosotros. Porque las tinieblas van pasando y la luz verdadera ya alumbra. La pregunta esta mañana, ¿cuál es el mandamiento antiguo y el mandamiento nuevo? ¿Quiere saber usted? ¿Cuál es el mandamiento nuevo y el mandamiento que es antiguo? Muy bien. El mandamiento antiguo y el mandamiento nuevo lo encontramos ahí en Mateo 22, 35 al 40. Mateo 22, 35 al 40. Y acá vino un intérprete de la ley. Usted sabe que ellos eran los que interpretaban la ley de Dios, la palabra de Dios. Y uno de ellos, el intérprete de la ley, le preguntó para tentarle, diciendo, Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento en la ley? Jesús le dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Dice, este es el primero y grande mandamiento. Quiere decir que el mandamiento más grande que nosotros tenemos, ¿cuál es? Amar al Señor nuestro Dios con todo nuestro corazón, con todo mi alma y con toda mi mente. Está hablando de un completar, no una parte de mi vida, sino con todo mi corazón. Y dice, este es el primero y el más grande de los mandamientos. Pero ahí seguido, dice, y el segundo es semejante. ¿Semejante a qué? Amar a Dios con todo tu corazón, amar con toda tu alma y amar con toda tu mente. ¿Cuál es el segundo mandamiento? Lo dice claramente. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos depende toda la ley de los profetas. Quiere decir que si usted es una persona que ama, usted está cumpliendo la ley y los profetas y está cumpliendo toda la palabra de Dios y la está guardando. ¿Quiere que se lo repita de nuevo? Jesús dijo, de estos dos mandamientos depende toda la ley, los 5 libros de Moisés y todos los profetas, toda la enseñanza está ahí. Dice, de estos dos depende toda la ley y todos los profetas. Quiere decir que una persona que ama verdaderamente tiene comunión con Dios. Ahora, yo puedo decir, yo amo a Dios, tengo comunión con Dios, pero Juan va un poquito más. Ya vamos a ver a dónde nos quiere llevar Juan. Porque Juan comenzó esta carta
diciendo lo que hemos visto, lo que hemos oído, porque Él quería transmitirle a la iglesia, y no dice los destinatarios de esa iglesia, es para la iglesia en todas partes del mundo, para que tú y yo sepamos cómo debemos andar. Porque Él dice, si nosotros decimos que andamos con Dios, debemos andar como Él anduvo. Entonces vemos que el Señor, a esta de amarás a tu prójimo como a ti mismo, le añadió algo más. No quedó ahí con el prójimo. Porque si usted recuerda la enseñanza, cuando el buen samaritano, todos pasaban de largo, pero hubo uno solo que lo levantó. ¿Por qué lo levantó? Porque tuvo compasión y misericordia de esa persona. No era su prójimo, que él pasaba de largo, porque prójimos son aquellos que están al lado nuestro, pero él pasó al lado y lo levantó. Pero Jesús, cuando añadió algo más a esa ley que dice la ley y los profetas, y ahora tenemos la palabra de Dios, que es lo que dijo Jesús. Y a mí me interesa lo que Jesús dijo, porque Él no vino para contradecir la palabra de Dios, ni para contradecir la ley. Él dijo, yo he venido para que se cumpla toda la ley. Entonces acá en Mateo 5, 38 al 40, y yo voy a leer en la TLA, dice, otra de la enseñanza de Moisés fue esta: si alguien le saca un ojo a otro, también a él se le sacará un ojo. Si le rompe un diente, también a él se le romperá otro. Esa era la ley de Moisés. Si tú me sacas un ojo, yo voy y arreglo cuenta y te saco un ojo. Si tú me sacas un diente, la ley decía que yo te tengo que sacar un diente a ti. Pero ahora yo les digo, ¿quién es el que está diciendo? Jesucristo. ¿Quién es Jesucristo? Dios. No traten de vengarse de quien les hace daño. Escúchenme bien. No traten de vengarse de quien les hace daño. Si alguien le da una bofetada en la mejilla derecha, pídanle que les pegue también en la izquierda. Nosotros nos pegan acá y estamos en guardia. Lo primero que levantamos, dice, si alguien los acusa ante un juez y quiere quitarle la camisa, en otra versión dice la capa, denle también el abrigo. Si un soldado los obliga a llevar una carga por 1 kilómetro, llévenla 2. A quien les pida algo, désenlo. Y a quien les pida prestado, préstenle. Esta es otra orden que le dio Moisés hace muchísimo tiempo. Amen a su prójimo y odien a sus enemigos. Eso es lo que decía la ley. Pero ahora yo les digo, ¿quién está hablando? El Señor Jesús. Amen a sus enemigos y oren por quienes lo maltratan. Así demostrarán que actúan como su Padre Dios. Que esta es que está en el cielo. Él es quien hace que salga el sol sobre los buenos y sobre los malos. Él es quien manda la lluvia para el bien de los que le obedecen y de los que no lo obedecen. Si ustedes aman solo a quienes los aman, y eso es muy particular de cada uno de nosotros, Dios nos lo va a bendecir por eso. Recuerden que hasta los que cobran impuestos para Roma también aman a sus amigos. Está hablando de los publicanos. Ellos amaban a sus amigos. Si saludan solo a sus amigos, no hacen nada extraordinario. Hasta los que no creen en Dios hacen eso. Ustedes deben ser perfectos como Dios su Padre, que está en los cielos, es perfecto. La palabra perfecto acá significa, ustedes deben ser sin maldad. Para ponerlo en una simple palabra. Si nosotros pensamos en vengarnos, estamos actuando con maldad. Si nosotros solamente amamos a los que están con nosotros, estamos actuando con maldad. Si nosotros solo somos amigos de los que realmente están de acuerdo con nosotros, estamos actuando con maldad. Porque tenemos una amistad interesada. Y no somos perfectos. Uno dice, bueno, solamente Dios es perfecto. Ya lo sabemos que Dios es el único perfecto. Y dice, Jesús dice, para que seamos como nuestro Padre, que Él hace salir el sol sobre buenos y sobre malos, sobre justo e injusto.
¿Y cuántas veces nos ha pasado a nosotros que medimos de otra manera? Y esto lo puede llevar a cualquier ámbito, a su ámbito laboral. Porque esto lo miramos en la iglesia, pero llévelo afuera, porque Jesús está hablando para afuera. ¿Cuántas personas hay que dicen que son hermanos y pasan por la otra calle? Para no verte. ¿Cuántos de aquellos hermanos que dicen que tienen comunión con Dios no te pueden ni ver? Porque tú no haces lo que ellos dicen. Te pregunto. Quiero que pienses. ¿Ves que viene tal persona? Me voy por la otra calle. ¿Qué estás haciendo? Ah, pero viene el hermano con el cual te reúnes. Hermano querido, Dios te bendiga. Eres falso. No eres completo, no eres perfecto. ¿Por qué? Porque estás actuando con maldad. En tu trabajo. ¿Cuántas veces la gente, Jesús dice, si te piden que lleves una milla, lleva 2? Y nosotros empezamos enseguida a despotricar de aquellas personas que están trabajando con nosotros. ¿Y cómo ellos van a ver el amor de Dios? Yo no te estoy diciendo que tú te vayas a comer con ellos. El Señor no está diciendo eso. No está diciendo, bueno, que de la noche a la mañana tú vivas todo el día por eso. No, te está hablando de actitudes de tu corazón. Y nosotros somos conscientes muchas veces de lo que estamos haciendo. ¿Por qué? Porque actuamos con maldad. Actuamos con maldad. ¿Se acuerda cuando Pedro vino a Jesús y le hizo una pregunta que es importante para nosotros? Ahí en Mateo 18, 21 al 22. Dice que entonces Pedro se acercó a Jesús y le preguntó, Señor, si un miembro de la iglesia me hace algo malo. Ahora está hablando de la iglesia. En esta traducción me gusta, en la telea, dice un miembro de la iglesia. Porque si somos hermanos tenemos que estar en la iglesia. Y estamos hablando de la iglesia de Cristo. Pero ¿cuántas iglesias que dicen que son de Cristo, si te ven a ti, la vean la cara para el otro lado? Pasan por el otro lado. Les cuesta verte. Es como que se les atraganta un poco acá. Pero tienen comunión con Dios. ¿Tienen comunión con Dios? ¿O están viviendo en tinieblas? Viviendo en tinieblas. Correcto. Porque acá Pedro le dice, ¿cuántas veces debo perdonarlo? Hay hermanos que uno se cansa de perdonarlo, ¿no? Y Pedro dice, bueno, hasta 7, Señor, porque 7 decía la ley. Si no, ya déjalo. Pero, ¿sabe? Me gusta porque nosotros, tú y yo, Juan nos está diciendo que si nosotros decimos que tenemos comunión con Dios, nosotros debemos andar como Él anduvo. No andamos de la manera que nosotros queremos andar. ¿Estamos de acuerdo o no? Sí. Muy bien. Entonces acá, Pedro ya la canchereó, porque dice Jesús, ellos habían escuchado, esto es lo que dice la ley, y esto es lo que dicen los profetas. Y bueno, dice, hasta 7 veces. Y ya empezó a contar, pues si tú lo tienes a Judas, que veías que siempre se metía en los baloncillos. Y en ese grupo de los 12 había gente como tú y yo, difícil. No eran todos corderitos. Mire, si usted quiere ver cómo eran los discípulos, póngase en su vida, su persona. Porque ¿qué pasó con eso? Hubo una transformación por el poder del Espíritu Santo. Y porque escuchaban las palabras de Jesús. Y Jesús los confrontaba, como nos está confrontando a nosotros esta mañana. Entonces Jesús le dice a Pedro, Jesús le contestó. Porque cuando tú le haces preguntas a Jesús, Él te contesta. Tenemos tan pocas contestaciones porque tenemos muy pocas preguntas. Y vamos a hacerle una pregunta esta mañana al Señor Jesús. Señor Jesús, ¿cuántas veces tengo que perdonar a Jorge, mi hermano? El pastor de la iglesia.
Señor, ¿hasta 7? Ya lo llevo 5 y ya lo tengo casi en carpeta para darle un carpetazo. Porque hace unos días también la cosa no venía por ahí y estuve a punto, pero zafé. Y le quedan 2 nada más. Pero lo veo las 2 horas que se cumplan las 2 y le paso. Carpetazo. Ustedes no piensan así, ¿no? Ese es Jorge. Muy bien. Mire, Jesús le contestó, no basta con perdonar al hermano Jorge solo 7 veces. Hay que perdonarlo una y otra vez. Es decir, siempre lo tenés que perdonar a Jorge. ¿Cuántas veces? Siempre. Entonces, hermano, sáquese de llevar la cuenta cuántas veces lo perdonó. Dígame, ¿no pensamos así nosotros? Ya me tiene cansado. Siempre me hace lo mismo. Me toman por tonto. Yo le voy a decir, hermano, es mejor ser tonto, pero guardar los mandamientos de Jesús. Es mejor ser considerado un tonto, pero caminar en la luz de la palabra de Dios. ¿Cuántas veces el Señor nos ha perdonado a nosotros? Quizás 5 veces, ¿no? Como nosotros hacemos o hemos hecho con Jorge. Pongo el nombre mío no tengo problema con el mío. Que ponga los nombres de los que usted quiera, porque yo sé que usted tiene una lista bastante grande también. Quédese tranquilo. Pero pongo la de Jorge. ¿Cuántas veces debo perdonar? Siempre tiene que perdonar, Jorge. Ahora, muchos de nosotros entra como un desencanto en nuestras vidas y principalmente en nuestra vida familiar. ¿Por qué? Porque pareciera como que Dios no nos escucha. ¿No le ha pasado a usted? Dice, ¿para qué voy a orar si le estoy pidiendo tal y tal cosa y Dios no nos escucha? Y usted sabe que Pedro, este preguntón, que gracias al Señor que Pedro era un preguntón, que le preguntaba a Jesús todas aquellas cosas que él tenía duda y las quería tener claras, y esas cosas claras nos vienen a nosotros. Ahora Pedro también nos contesta el por qué muchas de nuestras oraciones no llegan a Dios, no son contestadas por Dios. Y hablo principalmente en el ámbito familiar. Vamos a ir a 1 de Pedro, capítulo 3, versículos 6 al 7. A ver qué es aquello que uno dice, bueno, yo se le he pedido tantas veces. Porque estamos hablando de que Juan miraba la totalidad de la persona, como Dios mira la totalidad de la persona. ¿Sabe lo que significa esa palabra totalidad? Significa integridad. Integridad, ser íntegro. No ser una persona a medias. No ser una persona que tiene huecos, sino ser íntegro. Entonces acá el apóstol Pedro nos dice esta mañana, por ejemplo, capítulo 3 de 1 de Pedro, versículos 6 al 7. Yo voy a leer en la Nueva Traducción Viviente. Dice, por ejemplo, Sara obedecía a su esposo, Abraham, y lo llamaba Señor, con minúscula. Ustedes son sus hijas cuando hacen lo correcto, sin temor a lo que sus esposos pudieran hacer. De la misma manera, ustedes maridos, porque muchos de acá dicen, bueno, acá le tocó a las mujeres, nosotros somos la cabeza del hogar. Bueno, dice, de la misma manera, ustedes maridos tienen que honrar a sus esposas, cada uno viva con su esposa y trátela con entendimiento. Ella podrá ser más débil, pero participa por igual del regalo de la nueva vida que Dios les ha dado. Trátala como es debido. ¿Para qué?
para que nada estorbe tus oraciones. Y acá hay un problema. Usted sabe que el Señor Jesús, a través del apóstol Pablo, por el poder del Espíritu Santo, nos dice ahí en la carta de los Efesios, no se ponga el sol sobre vuestro enojo. Y yo te hago la pregunta esta mañana, tú que dices que tienes comunión con Dios, ¿por qué arrastra de semana a semana el mismo problema? ¿Por qué dice que horas y horas y horas, pero tus oraciones están siendo estorbadas? ¿Por qué están siendo estorbadas? Ah, sí, yo siempre le pido a Dios. Hermano, hay que pedir, pero hay que arreglar. Porque la palabra estorbar significa cortar la comunión. ¿Y cuántas veces me enojo con mi esposa? ¿O mi esposa se enoja conmigo? Y bueno, ella está orando, pero le digo una cosa, la comunión está cortada. La luz se cortó ahí. Bueno, llega el momento que nos acostumbramos a andar a oscuras. Y después ya no tenemos problemas. Te pregunto, ¿están siendo estorbadas tus oraciones? Porque tienes problemas en tu casa. Usted sabe que es la totalidad de la persona. A veces mi señora me dice, le digo, Diana, lo que yo hago acá lo puedo hacer en cualquier lado. Porque si lo que yo hago acá en mi casa está mal acá y está mal afuera. Si yo vivo de una manera en mi casa, porque David dijo, andaré en integridad en medio de mi casa. Entonces nos vamos a la iglesia, toda la familia en la iglesia, hasta que llegamos a la puerta todos peleados. Ah, pero venimos a adorar. Venimos a adorarte, Señor. Religioso. Ah, Señor, yo te doy diezmo de todas las cosas. No soy como este pecador, no soy nada, Señor. Ay, te amo tanto, Señor. Pero ¿qué dijo la palabra? El que dice que ama a Dios, que guarde su palabra. El que dice que anda en comunión con Dios, tiene que guardar su palabra. ¿Tienes problemas en casa? ¿Usted sabe que los problemas de su casa se trasladan a la iglesia? Y se corta la comunión con Dios. Tú puedes estudiarte toda la Biblia, no pasa nada. Si no dice que porque tú estudies la Biblia, tu vida va a cambiar. Lo que dice es que si tú aplicas la Biblia, tu vida va a cambiar. Y Juan, Pablo y Pedro nos están hablando de aplicar. Dice, sabemos. Es algo que ellos sabían. ¿Y tú también lo sabías o no? ¿Sabías tú que tenías que perdonar? ¿Perdón sin límite? ¿Y entonces por qué no perdonas? ¿Por qué le das vuelta al asunto y sigue en la misma? Hermano, trátala como es debido a tu esposa y trata a tu esposo como es debido para que no se corte tu comunión con Dios. De eso vamos a dejarlo claro. Entonces Juan nos dice para que nosotros prestemos mucha atención. Versículo 9 de primera de Juan capítulo 2. Y ya vamos terminando. Juan nos dice, el que dice que está en la luz, y vuelvo a repetir, uno es más rápido para decir que está en la luz que para andar en la luz. Dice, el que está en luz y aborrece a su hermano, está todavía en tinieblas. El que ama a su hermano permanece en la luz y en él no hay tropiezo. Pero el que aborrece a su hermano está en tiniebla y anda en tiniebla y no sabe a dónde va porque las tinieblas le han cegado los ojos. Acá tenemos a Juan que él pone en contraste claramente entre el falso amor y el verdadero amor. Si alguno dice ser cristiano,
pero aborrece a los que son realmente cristianos. ¿Dónde está? Esta es una señal clara y concreta que esta persona está en tinieblas. Si no, lee la carta. En cambio, si una persona ama a su hermano, entonces esta persona permanece en la luz. Y dice que en él no hay tropiezo. Juan dice que el que aborrece a su hermano está en tiniebla, y acá está hablando el apóstol Juan, porque cualquiera de nosotros podemos caer, ¿no es cierto? Pero Juan casi lo lleva al otro límite, porque como Juan no tiene grises, o tiene blanco o tiene negro. Entonces Juan acá está diciendo que esta persona que aborrece a un hermano que es cristiano, es una persona que no ha pasado de muerte a vida. Es una persona que no ha creído en el Señor Jesucristo. Por más que diga, por más que vaya a la iglesia. Y le digo una cosa, hermano, está lleno de gente en las iglesias, de personas que se van de una iglesia a otra iglesia, aborreciendo a su hermano, despreciando a su hermano, hablando de su hermano, y se van a otra iglesia. Hermano, hay muchos que nunca han tenido un encuentro con Cristo. Porque si tú has tenido un encuentro con el Señor Jesús, entonces las cosas viejas pasaron y Dios hace todas nuevas. Y no vas a estar tranquilo hasta que tú perdones. Pero si tú puedes vivir no perdonando a tu esposa, no perdonando a tu hermano, no perdonando a tu padre, no perdonando a tu madre, no perdonando a nadie, viviendo como tú quieres, lo que Juan nos está diciendo, tú eres un inconverso. Tú nunca has recibido vida. Tú nunca has pasado de muerte a vida. Pero Juan en esta carta nos da la posibilidad. Porque Dios nunca no vino a condenar, vino a salvar. Y si uno está viviendo en tiniebla y nunca ha recibido a Cristo en su corazón, tiene la oportunidad de hacerlo. Porque ahí es donde realmente nosotros recibimos el perdón, donde reconocemos que somos pecadores y recibimos la vida de Cristo en nuestro corazón. Y a partir de ahí podemos perdonar. ¿Por qué? Porque Él me perdonó primero. Sin ese perdón de Dios, yo no puedo perdonar. ¿Y cuánta gente hay en las iglesias que van de aquí para allá? Nunca perdonan. Nunca piden una disculpa. Nunca. Nunca bajan. Siempre arriba. ¿Cómo están viviendo? En tinieblas. ¿Sabe? El que ama a su hermano. Esta es una clara evidencia. El que ama a su hermano está en luz y en él no hay tropiezo. ¿Por qué no hay tropiezo en esa persona que ama? Porque la lámpara de sus pies es la palabra de Dios. Como dijo David, lámpara es a mis pies tu palabra y es una luz que alumbra mi camino. David dijo, me pusieron lazo los impíos. Los impíos son aquellos que no temen a Dios. Como Pablo dijo, conociendo el temor del Señor, persuadimos a los hombres, persuadimos para que se reconcilien con Dios. Entonces vemos que acá dice, me tiraron lazo los impíos. ¿Y cuántas veces la gente impía del mismo mundo nos tiran lazo? Pero miren lo que dice David, pero yo no me desvié de tus mandamientos. Por heredad he tomado tus testimonios para siempre, porque son el gozo de mi corazón. Mi corazón incliné a cumplir tus estatutos de continuo hasta el fin. Y David dice, con todo mi corazón te he buscado, no me dejes desviarme de tus mandamientos. En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Cuando uno guarda la palabra de Dios, hermano, tiene que arreglar. Está mal con su esposa y pasa por justamente la puerta media angosta y no le haga el paso. Ábrasela.
Deje de dar vuelta. Deje de hacer el indomable. Y lo mismo pasa con la esposa. ¿Están siendo estorbadas tus oraciones en este tiempo? Porque este es un tiempo, hermano, para vivir en comunión con Dios. Y a la vez, el apóstol Juan ya nos va a decir otro día, que si nosotros tenemos comunión con Dios y andamos en la luz, y pedimos cualquier cosa que es conforme a su voluntad, dice que Él nos escucha. Y que si Él nos escucha, entonces tenemos la petición que le hemos hecho. Mire la importancia que es tener comunión. Tener comunión. Debemos tener comunión, hermanos, con nuestros hermanos. Y si tenemos comunión con nuestros hermanos, ahí andamos en luz. No digo que usted tenga que reunirse en esta misma iglesia. Si somos verdaderos cristianos, yo puedo encontrarme con cualquier verdadero cristiano que vaya a otra iglesia. Porque hay una sola iglesia que Cristo viene a buscar, y es una iglesia sin mancha y sin arruga. No es una iglesia de este hombre, es la iglesia de Cristo. Y hermano, estas son las marcas de una persona que anda en luz. La obediencia y el amor. Si usted habla con una persona y salta, algo está mal. Usted lo vio cuando junta los cables. ¿Qué pasa? ¿Tú quieres electricidad y ver? Juntar los polos en contra. Saltan todos los terminales. Y hay personas que tú le dices una cosa y saltan los terminales. ¿Por qué? Porque uniste el azul con el marrón. Y el marrón con marrón, azul con azul. Así, ¿no? ¿Cómo andamos con el marrón? ¿Cómo andamos con el azul? Hermano, debemos reflexionar. Yo no quiero andar en tinieblas. Aborrecer significa detectar enormemente algo o a alguien. Dice el que aborrece a su hermano, es detectarlo. Que llegamos al punto de decir, no lo quiero ni ver. ¿Le ha pasado a usted esto? Que no lo quiero ni ver y se le llama ni en figurita. Es figura de sentir odio por alguien, lo aborrezco. Y se dice para alejar e indicar un alejamiento tanto de la persona como de la palabra de Dios. Hermano, recuerde, si usted es verdaderamente un hijo de Dios, recuerde lo que Dios ha hecho por usted, cómo Dios lo perdonó, y si hoy tiene que arreglar, arregle. Si hoy tiene que bajar, baje. Si hoy tiene que pedir perdón, pida perdón. Y si hoy tiene que arrepentirse, arrepiéntase en el nombre de Jesús. Y dígale a Él lo que Él ya sabe. Porque confesar significa decir lo mismo que Dios ve. Señor, yo estoy enemistado con mi esposo, estoy enemistado con mi esposa, estoy enemistado con mi hermano, estoy enemistado con mi prójimo. Pero Señor, soy tu hijo. Y como hijo tuyo, me arrepiento, Señor. Te pido perdón. Y te ruego que perdones mi pecado. Que restaures la salud de mi alma, la salud de mi corazón. Y que la sangre del justo Jesús, que pagó el precio por mi vida, en esta mañana me limpie de todo pecado para andar en la luz. ¿Está de acuerdo usted? Amén. Vamos a orar. Padre, he compartido tu palabra. Y tu palabra es luz. Y tu luz alumbra nuestras tinieblas. Señor, conforme a tu gracia esta mañana,
te ruego en el nombre de Jesús que nos perdones, que perdones nuestras actitudes, Señor, porque tú has visto en nuestro corazón que en vez de guardar tu palabra hemos guardado rencor, hemos guardado venganza, hemos dicho en palabras: Señor, ya me la vas a pagar. Y Señor, nos arrepentimos esta mañana en el nombre poderoso de Jesús. Y nos humillamos ante ti y ante tu palabra. Y reconocemos que tu palabra es verdad. Y te rogamos esta mañana que nos limpies de toda maldad. Señor, perdónanos, límpianos y sánanos, Señor. Perdóname, Señor, porque esto hace tiempo que lo tendría que haber arreglado. Pero esta mañana tú has hablado a mi corazón. No solo debo amarte a ti, no solo debo amar a mi hermano, sino que debo amar a mi prójimo. Aquellos que trabajan conmigo, aquellos que están conmigo, aquellos que se mueven donde también yo me muevo, Señor. Y esta mañana, Señor, como tú me has perdonado sin merecerlo, libero mi corazón y extiendo el perdón a todas aquellas personas que me han despreciado, que me han aborrecido, que me han odiado. Los perdono, Señor, en el nombre de Jesús. Y los perdono como tú me has perdonado, porque yo también he odiado, Señor. Tu palabra dice que en otro tiempo todos éramos iguales, odiando y odiándonos. Pero desde que tú viniste a nuestro corazón, la luz vino a nuestra vida, Señor. Y tú eres la luz que alumbra en todo lugar oscuro. Y esta mañana estás alumbrando mi corazón, Señor. Y me arrepiento y te pido perdón. En el nombre poderoso de Jesús. Lávame con la sangre del justo Jesús. Vuelve a restaurar mi comunión contigo, Señor. Restáurame esta mañana, porque quiero estar contigo, Señor. Necesito estar contigo. Necesito tu luz y tu verdad, porque esta me guían al monte santo donde tú estás. Y esta mañana, por la dicha del perdón, vengo a ti, reconociendo, Señor, que tú me amaste a mí primero. Me amaste con amor verdadero. Y es tu amor que me sostiene, Señor, esta mañana. Es tu amor que me abraza. Es tu amor que me da todo lo que necesito sin merecerlo, Señor. Me rindo a ti esta mañana. Perdono a mi esposa, perdono a mi esposo, perdono a mis hermanos y perdono a mi prójimo, Señor, porque quiero vivir con tus marcas, la marca de la obediencia a tu palabra y la marca de tu amor, un amor verdadero, un amor que no es falso, un amor completo. Y ese amor es el amor de Jesús. Es el amor que me fue a buscar.
Es el amor que me llamó. Es el amor que me restauró. Y es el amor que me sostiene. Espíritu Santo, gracias por convencerme esta mañana, por mostrarme lo que está mal y por llevarme al arrepentimiento para arreglar contigo, para arreglar con mi familia, para arreglar con mis hijos, para arreglar con mis amigos, para arreglar todo. No quiero nada en mi corazón sino tu presencia, porque esa es la única seguridad, Señor, de que tú estás conmigo, de que tu presencia esté conmigo. Tu presencia es mi seguridad. Amaste a mí con ese amor tan profundo. Aleluya. Señor, así como no tiene límite mi perdón, tampoco tiene límite tu perdón para mi vida. Tú eres el que dijiste que perdonara sin límite. Es porque tú también me permites y me das ese amor ilimitado, ese perdón ilimitado para mi vida, Señor. De la comunión. Dígalo, amaste a mí con un amor verdadero. Siempre me abraza. Tu amor nunca falla. Siempre me abraza. Es ese amor de Cristo el cual me sostiene. Es ese amor de Cristo el cual me levanta. Es tu amor, Señor. Es tu amor que me da paz. Es tu amor que me ayuda esta mañana. Porque Dios es amor. Y Él nos amó primero. Pero también nos ha dado su amor. Ese amor tan profundo que cuando pienso lo que Él hizo por mí, cuando medito lo que Él ha hecho por mí, gracias Jesús por perdonar una multitud de pecados, una multitud de ofensas. Las cubriste con tu sangre, Jesús. Sangre santa, sangre pura, sangre que me da paz. Por eso esta mañana quiero cantar esta canción, Señor, que es tu amor.
de lo que vendrá. Tú tienes el control, nunca pierdes el control.